Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, en formato virtual. Encuéntranos en redes como @filminería, del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, la feria del libro más antiguo del país. Recuerda, más libros, más libres. www.filminería.unam.mx. Muy buenas tardes. La 43ª edición de la Feria del Libro del Palacio de Minería, por segundo año consecutivo en formato virtual, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Vigilancia Genómica de COVID-19, Evolución y Detección del Virus SARS-CoV-2, que se inscribe en el marco del 15º ciclo científico que la Filminería organiza en colaboración con la doctora Alicia Manjarrés desde hace más de 14 años. El genoma humano, la biodiversidad, la genética y la nutrición son algunos de los temas que este espacio se ha propuesto divulgar para un público cada vez más amplio. Esta tarde, el doctor Alfredo Herrera Estrella, quien se desempeña como investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, nos platicará sobre una problemática actual que modificó el acontecer del mundo entero. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Alicia Manjarrés. Esperamos que disfruten la presentación. Buenas tardes, mucho gusto de saludarlos a todos y de estar nuevamente en la Feria del Libro de este año. Me da mucho gusto que la tarde de hoy va a estar con nosotros el doctor Alfredo Herrera Estrella, una autoridad en la materia en la que va a hablar, como siempre, una persona experta en el asunto que nos acompaña el día de hoy. Primero les voy a dar el título de la charla que nos va a dar el doctor Alfredo Herrera Estrella. Efectivamente, es una charla muy oportuna para el tema que nos ocupa ahorita. El título es Vigilancia Genómica de COVID-19, Evolución y Detección del Virus SARS-CoV-2. Voy a presentar ahora un poco la obra del doctor Alfredo Herrera Estrella. El doctor Alfredo Herrera es ingeniero bioquímico, obtuvo un doctorado en genética en la Universidad Estatal de Gante, Bélgica, en 1990. Su obra científica es versátil y diversa, abarcando aspectos fundamentales de genética en hongos y más recientemente el desciframiento y estudio de genomas complejos. La importancia de sus logros se encuentra reflejada en las principales distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera científica. Mencionaré algunas de ellas. El premio Carlos Casas Campillo, que otorga la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, que recibió en 1989. El premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en el año 2000. El premio Agrobio en Biotecnología en el año 2009. Y es además, recientemente fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Es además investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras y parte del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2. Su desempeño por mostrar que se pueden generar descubrimientos del más alto nivel internacional a partir de la práctica científica en México queda reflejado en la publicación de 116 artículos científicos originales, destacando publicaciones en revistas como Science, Nature, Embryo Journal, Current Biology, Genome Biology y PNAS. Son estas las revistas de más alto nivel y realmente Alfredo ha logrado publicar artículos de primer nivel en estas revistas y además se ha ocupado de generar o desarrollar una institución importante como la Angevio, en donde los investigadores realmente son apoyados con equipo, con materiales, con todo lo necesario para que jóvenes distinguidos, muy bien preparados, desarrollen investigación de primer nivel, que en México se puede hacer al igual que en cualquier otra parte del mundo.
Entonces, él se ha ocupado por el desarrollo de la ciencia en México, además de llevar a cabo su papel como investigador y como científico, que como ustedes ven, ha sido muy importante. Entonces, me da mucho gusto este día compartir con Alfredo sus impresiones acerca de este virus que nos ha traído tanto problema, pero que también nos ha enseñado muchísimo y ha hecho que la ciencia también se haya destacado. Alfredo, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Alfredo ya ha participado en nuestra feria y nuevamente está con nosotros. Muchas gracias, Alfredo. Bienvenido. Muchas gracias, Alicia, gracias por esta presentación y un agradecimiento también a los organizadores de esta muy importante feria del libro que ya tiene una larga tradición en nuestro país y estoy seguro que ha tenido un impacto muy importante en la comunidad. Y hoy pues tengo esta nueva oportunidad de platicar y acercarme a todos ustedes. Y el día de hoy, como ya les comentaba la doctora Alicia González, les voy a hablar de vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2, que es el agente que causa esta enfermedad que nos ha atacado recientemente de manera muy importante y que muchos hemos sufrido en carne propia, que es la COVID-19. Entonces, les voy a hacer una pequeña presentación donde vamos a poder ver, pues, desde los orígenes de este virus, como pueden ustedes ver en la pantalla ahora, podemos hablar de esta carrera que ha habido realmente en la evolución del virus, ¿no? Donde surgió primero una versión que sabemos que viene de China, en Wuhan, y a partir de esa versión del virus ha habido lo que nosotros llamamos diferentes linajes o variantes del virus. Y eso ha tenido consecuencias importantes para nosotros y les voy a tratar de explicar un poquito cómo hemos ido siguiendo esto desde el origen y cuáles son los efectos que tiene también en la parte de detección, incluso en el tratamiento de la enfermedad. Para empezar, vamos a hablar de que algo que nos sorprendió mucho al inicio de esta pandemia fue que nos decían que todo era culpa de que alguien en un mercado en China había ido a comprar un murciélago para hacer una sopita y nos encontramos con que en realidad muchos de estos virus que nos han atacado en los últimos 20 años vienen de los murciélagos. Los murciélagos son en realidad un reservorio de este tipo de virus y ellos los transmiten a animales, a otros animales, y estos animales a su vez nos los transmiten a nosotros los humanos. Y por eso tengo esta historia aquí donde ustedes pueden ver que el SARS que sufrimos ya a principios de este milenio, fue transmitido de los murciélagos a una civeta. Y esta civeta a su vez lo transmitió a los hombres. Entonces no es la primera vez que sucede lo que estamos viendo ahora. Otro caso es la enfermedad MERS o el virus del MERS, que nosotros conocemos también ya desde hace mucho tiempo y que también tiene que ver de alguna manera con el oriente del mundo y fue transmitido de los murciélagos a un dromedario y de ese dromedario o de esos dromedarios a los humanos. Y bueno, pues en el que estamos el día de hoy, el virus causante de la COVID-19, que es el SARS-CoV-2, porque se parece al SARS original que habíamos tenido ya hace casi 2 décadas. Y este fue transmitido de los murciélagos aparentemente a un pangolín, es este animal que se parece un poco a un armadillo y de ahí pasó a los humanos, ¿sí? Y lo que esperamos en el futuro es que esto se vuelva a presentar. No sabemos exactamente cuándo, pero seguramente va a ocurrir con otro de estos virus que están en estos animales. Y bueno, pues podríamos hacer una estimación que entre 7 y 10 años vamos a estar viendo nuevamente, cada 7 o 10 años vamos a estar viendo nuevamente la aparición de este tipo de virus. Les voy a hablar un poquito de lo que son estos virus, ¿no? Son unas partículas pequeñas, tan pequeñas que hoy en día podemos ver que se dispersan en el aire en pequeñas gotas de saliva, que es lo que los hace tan peligrosos, ¿no? Porque ahora pues respiramos un aire que con gotas de saliva que no podemos ver y nos contagiamos. Y bueno, estas partículas se pueden ver en un microscopio electrónico que tendrían una forma como lo que están viendo
ustedes aquí abajo, ¿sí? Esta es una micrografía de ese tipo, donde podemos ver la estructura desde fuera del virus. Tiene estas espigas, les llamamos nosotros, que son una estructura proteica que sobresale del virus. Y aquí arriba podemos ver nosotros cómo está toda la cápsula del virus, lo que llamamos nosotros cápside, que es una estructura que protege a la información hereditaria del virus, que en este caso es un RNA de cadena sencilla, que está cubierto por proteínas esencialmente para protegerlo. Y nos interesa mucho esta proteína espiga, o que lo conocemos como espícula, o espiga, o S, que está aquí de color rosita, porque esa es la que permite al virus adherirse a las células humanas y poder entonces tener este reconocimiento para que entre a nuestras células y cause la infección. Pero además hay otras proteínas como la proteína E, que también está en la membrana de la cápside del virus, o la proteína N, que está asociada al RNA que tienen estos virus. Hay otras proteínas que son de la envoltura y otras proteínas como la M, que también es parte de esta envoltura del virus. ¿Por qué son importantes estas proteínas? Bueno, aquí tenemos de nuevo esta caricatura donde podemos ver al virus, podemos ver la espícula y podemos aquí ver el RNA que está dentro del virus. Este RNA pues determina en realidad todo lo que va a ser el virus. Cómo se ve, cuál es su tamaño, pero también cómo funciona y por lo tanto, qué tan agresivo es el virus, qué tanto se puede reproducir, con qué velocidad, en general su comportamiento. Y esta molécula de RNA que está dentro del virus la podemos ver aquí ya traducida, como decimos los científicos, en las proteínas que codifica, es decir, las proteínas que se generan a partir de esa información genética, y les señalo aquí con unos circulitos 3 regiones de este genoma que codifican para 3 proteínas, R, D, R, T, E y N, que son las que usamos para detectar al virus. Han oído hablar ustedes de estas pruebas de PCR, de las que vamos a hablar un poquito más adelante, y esas son las regiones que dependiendo de los diferentes protocolos que se hayan desarrollado, se usan para detectar al virus. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la evolución y de las variantes del virus. Uno de los problemas que tenemos con este virus es que a través de su historia, que es bastante corta, se han detectado más de 20,000 diferentes mutaciones en la información genética de este virus a lo largo de esta molécula de RNA. Y eso pues puede generar versiones que tengan características distintas. Esto ha resultado en que hemos detectado variantes que pueden tener ventajas sobre otras versiones del mismo virus, ¿sí? Y puede ser que se reproduzcan más rápido, que sean más tolerantes al medio ambiente, o bien que sean también más agresivas con el animal, o en este caso el humano al que infectan. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud las ha clasificado a estas variantes en 3 categorías fundamentales. Lo que llamamos nosotros variantes de interés, donde hemos tenido ya epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, todas tienen nombres de letras del alfabeto griego, que son pues diferentes variantes que han aparecido en diferentes regiones del mundo, muy probablemente a causa de que los humanos en las diferentes regiones también son distintos, ¿no? No tenemos la misma constitución genética y por lo tanto podemos tener diferentes susceptibilidades a diferentes versiones del virus. Las que nos han causado preocupación son estas de en medio que ven ustedes aquí, la alfa, la beta, la gamma y la delta. La alfa se originó en el Reino Unido, la beta en Sudáfrica, la gamma en Brasil, la delta en la India, y en México vamos a ver que hemos pasado prácticamente por todas estas variantes. Y hoy en día tenemos una nueva, que ya habrán oído ustedes hablar de ella, la Omicron, que es una variante que se puede reproducir mucho más fácilmente en el cuerpo humano y entonces se vuelve también más infecciosa. Es más fácil que uno se infecte con esta variante. La tercer categoría, que sería digamos, la peor para nosotros,
serían las variantes de gran consecuencia. Estas variantes que pueden tener, que pudieran evadir el sistema inmune o que pudieran ser capaces de causar síntomas mucho más graves que las variantes actuales o que fueran muy difíciles de destruir. Eso afortunadamente que en este caso no ha ocurrido, ¿sí? No hay variantes que evadan hasta ahora las vacunas que se han desarrollado o que evadan por completo el sistema inmune de los humanos. Hay algunas que ya tienen algunas características que les permiten evadir parte del sistema inmune de nosotros. Bueno, ¿y cuáles son las medidas que tenemos para confrontar a estas? No podemos dejar fuera, recordar estas medidas para enfrentarnos a estas diferentes variantes. Primero, una de las posibilidades es el control de fronteras, es decir, para evitar que se muevan de un país a otro, podríamos estar haciendo controles con pruebas de quienes llegan infectados a nuestro país y estamos asegurándonos de aislarlos, etcétera, para que no lleguen esas nuevas variantes al país. Eso en México no ha sucedido. Las fronteras siempre han estado abiertas y ahorita vamos a ver lo que ha sucedido en ese sentido con la evolución del virus. Otro factor muy importante es la vigilancia genómica. Esto es obtener la secuencia de los componentes del RNA de este virus, es decir, cómo está el código genético del virus, porque eso nos permite decir cómo ha estado variando, si nuestras pruebas para detectarlo siguen siendo válidas, si ya tienen problemas. Incluso nos permiten seleccionar regiones para las cuales podríamos diseñar vacunas o fármacos que puedan atacar al virus. Otro punto muy importante pues es incrementar la velocidad de vacunación. Esto ha sido muy útil, ya lo hemos visto en México, que la gente que está vacunada sí se llega a infectar, pero normalmente las consecuencias de la infección son síntomas leves. Desde luego lo que siempre hemos visto es el uso del cubrebocas, que es muy importante y nos protege a todos, y la ventilación de espacios cerrados. Entonces, esto ya se los había mencionado yo un poquito y voy a repasarlo muy rápido. ¿Cuáles son los riesgos de la presencia de variantes? Como les decía yo, que sea más transmisible por aumentar su eficiencia de unión a las células de los humanos o la entrada a las células de los humanos, que sea más virulento el virus, o sea, que sea una infección más severa, que escape a la respuesta inmune, ya sea la inducida por las vacunas o por los propios anticuerpos que nosotros generamos o anticuerpos de personas convalecientes que ya se están recuperando, que han sido usados para tratar a algunas personas. Otra muy importante, pues, es que no pueda ser detectado por los sistemas de diagnóstico actuales. Entonces, tenemos que estar monitoreando cómo está variando este virus para asegurarnos de que nuestros sistemas de diagnóstico, de detección, siguen siendo válidos o mejorar estos sistemas de diagnóstico. Y la última, pues que tenga mayor estabilidad ante las condiciones ambientales. Ya hablando de la evolución del virus, esta es una serie de imágenes donde les presento cómo hace aproximadamente 2 años se veía el virus, ¿sí? Salió de China y empezó a migrar, como ustedes ven en este mapa de la derecha, hacia diferentes regiones del mundo. Y prácticamente se fue yendo por todos lados y vemos cómo empezaban, en la izquierda vemos cómo podían empezar a aparecer. Esto es lo que llamamos una filogenia, es decir, cómo han variado los virus y los podemos agrupar de acuerdo a la información genética de los virus y podemos ver qué tan distintos son. Entonces, cada rama implica que hay una versión diferente del virus. Y podemos ver que ya había 5 o 6 diferentes versiones del virus circulando en el mundo, que no eran tan diferentes unos del otro, eran diferentes, lo suficientemente diferentes para distinguirlos, pero no en su comportamiento. Sin embargo, hoy en día, lo que podemos ver nosotros es cómo han surgido nuevas variantes, nuevos linajes, y ya tenemos toda una serie de diferentes linajes muy importante, y esta es la distribución que ven ustedes en el mundo a la derecha. Ya se ha ido para todos lados. Hay algunas pequeñas islas que se han escapado de que les llegue el virus. Hace poco supimos de una isla que hubo una explosión de un volcán, una pequeña isla que, por cierto, había 2 mexicanos ahí,
y vimos que en esa isla uno de los problemas que tenían al principio para rescatar a las personas es que no querían que entrara apoyo de otros lugares del mundo porque ellos estaban libres del virus. Entonces le tenían miedo al virus. Pero bueno, esta es la evolución que ha habido. Ya, como ustedes ven, pues ya el flujo de diferentes versiones se ha intensificado, ha llegado a todo el mundo, y eso lo vemos reflejado en estas grafiquitas que les voy a explicar un poquito lo que quieren decir. Aquí vemos gráficas de comportamiento del virus en 6 países en América Latina, en uno global de toda América Latina y uno de todo el mundo. Y aquí lo que vemos en diferentes colores es cómo han predominado diferentes variantes del virus, ¿sí? Aquí en gris podemos ver nosotros una de las variantes originales, la 20B y la 20A. Luego vemos en este azul turquesa clarito y el otro azul turquesa a la variante Delta. En un azul más fuerte vemos a la variante Gamma y en otro más intenso todavía a la Alfa. Y luego vemos en amarillo a Lambda y vemos en naranja a Omicron. Y esto quiere decir, en el ejemplo de Argentina, primero teníamos 20A o 20B desde febrero de 2021 hasta aproximadamente mayo de 2021. Esta era la variante predominante. Y luego surgió esta variante Gamma que desplazó por completo a esas variantes del virus. Es decir, desapareció esa versión del virus y todas las personas que se infectaban tenían esta nueva versión Gamma. Después empezó a surgir Alfa y fue desplazando ligeramente a Gamma. No le dio tiempo a la Alfa de eliminar a la Gamma porque entonces empezó a salir Delta. Y tenemos 2 versiones de Delta aquí en estos 2 colorcitos entre verde y azul que desplazaron por completo a Gamma, ¿sí? Hubo un intento por ahí de Lambda de ingresar a Argentina, no fue muy exitosa, dominó Delta hasta que llegó Omicron en naranja. Por ahí de noviembre llegó a la Argentina Omicron y está desplazando por completo a Delta. Y de hecho, podemos ver cómo en otros países como Colombia, ya prácticamente Omicron desplazó a la Delta, que era la que todos teníamos al final del año pasado, ¿sí? Y lo mismo sucede en México. En México teníamos estas 20A, 20B, luego tuvimos Gamma, tuvimos Alfa. Nos duraron poco Gamma y Alfa en nuestro caso, y llegó Delta. Y Delta dominó por completo, llegó a ser el 100% de las infecciones que teníamos en nuestro país, eran Delta, hasta que llegó Omicron a mediados, finales de diciembre y empezó a desplazar a esta Delta. Y aquí, bueno, pues este es más o menos el comportamiento que ha habido en el mundo, ¿no? Las 20, luego teníamos Alfa, en algunos casos tuvimos algunas otras versiones, dominó Delta claramente en el mundo y ahora empieza a dominar en el mundo Omicron. Y en América Latina, pues tenemos una historia muy semejante a la del mundo, que también es muy semejante la de México a la del mundo. ¿Por qué la de México, el comportamiento semejante a la del mundo? Porque nunca cerramos fronteras. Todo lo que había disponible, todo llegó a México. Bueno, este es algo de lo que hemos estado haciendo nosotros en el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2. Entonces, son todas las variantes que hemos detectado a través de la secuenciación de su genoma. Hasta hace unos días teníamos nosotros, habíamos secuenciado un poco menos de 17,000 genomas del virus, una tercera parte de los que se ha secuenciado en todo el país, un poco más de la tercera parte. Y podemos ver que ya nosotros tenemos desde diciembre, finales de noviembre, ya había Omicron en México, ¿sí? Aquí está en rojo, ya teníamos Omicron, y les puedo decir que hoy es prácticamente 100% lo que hay en México, es la variante Omicron, y que hace relativamente poco tiempo encontramos, de hecho, la nueva versión de Omicron, que es la BA2, que es todavía más infecciosa que la BA1. Es más infecciosa, esperamos que no cause tampoco síntomas graves como la Omicron actual,
pero es más hábil para reproducirse y por lo tanto para infectar. Esto es lo que les decía de México, ¿no? Ya son datos más recientes y en más grande y podemos ver cómo ya, aquí está en rojo Omicron y ya vemos que ya desplazó prácticamente a todas las variantes. Tenemos un poquito de Delta, todos los otros colores que ven ustedes en esta gráfica, todos son Delta, ¿sí? Entonces lo que queda aquí como un 25% es Delta y el resto es Omicron. Esta es la dinámica que ha tenido recientemente, diferentes versiones de Delta, hasta que llegó esta Omicron que conocemos con el nombre de BA1 o de B11529. Y hoy, hace unos días, les estoy comentando, encontramos ya la versión BA2 que puede empezar a desplazar a la BA1. Y esto es si lo vemos en diferentes regiones del país. Es el mismo tipo de gráfica reciente, casi todos los colores son Delta, el rojo es Omicron. Y lo que ustedes están viendo es que prácticamente en todas las regiones del país, en la noroeste, en la noreste, en la región occidental, en la región del centro, un poquito menos, pero en todas las otras ya está dominando Omicron. En esta región del centro va como un poquito retrasada y vemos aquí Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, apenas están subiendo en Omicron cuando otros ya está dominando Omicron por completo. Y este es un ejemplo de cómo hemos hecho este monitoreo. Aquí les muestro en la parte de abajo un mapa del país donde nosotros decimos dónde hemos tenido muestras, ¿sí? Y cómo hemos detectado. Esto que están viendo actualmente es de hace aproximadamente un mes, un poquito más de un mes, y vemos cómo se hizo un muestreo prácticamente en todo el país. Tomamos muestras para obtener el genoma, y estos circulitos que ven en el mapa de arriba nos dice para cada estado qué variante del virus está dominando, ¿sí? Y en amarillo está Delta. Y en este momento prácticamente en todo el país ya había Delta, prácticamente no había otra cosa, excepto en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en esta región del sureste mexicano, y un poco en Tamaulipas, donde había Gamma. Y eso tiene mucho que ver también con el hecho de que teníamos muchos turistas en esa región. Y eso ha sido entrada clásicamente de las nuevas variantes. Y esto es lo que tenemos hoy en día. De nuevo, pues como hemos muestreado en México, esta es la mitad de lo que muestreamos la semana pasada, la otra mitad corresponde a la parte sur, y vemos cómo ya Omicron está dominando prácticamente en todos lados, excepto aquí vemos que Sonora sigue siendo Delta, ¿no? Ya tiene Omicron, pero mayoritariamente Delta. Ese es el tipo de dinámica que podemos ver nosotros con esta vigilancia genómica. Ahora vamos a hablar muy brevemente de los diferentes tipos de pruebas que hay para la detección de este virus. Hay pruebas serológicas y lo que llamamos nosotros pruebas moleculares. La que han oído hablar y que es más confiable es el PCR, ¿no? Nosotros le llamamos PCR en tiempo real, porque lo podemos ir siguiendo de manera continua como vamos haciendo el experimento, la detección, podemos ver cómo va progresando esto. Y esto tiene que ver con detección de algunas regiones del virus a través de copiar el RNA en DNA y en ese proceso agregarle colores fluorescentes a lo que vamos nosotros amplificando y por lo tanto lo podemos detectar con luz. Y esta es una prueba muy poderosa, no es tan rápida como otras, es muy confiable y puede que se tomen 24 horas en darle el resultado de una de estas pruebas. Otro tipo de pruebas que existen son estas pruebas de antígeno, que nosotros las conocemos aquí en México prácticamente todo el mundo como pruebas rápidas, ¿no? Que son con uno de estos dispositivos que están viendo ustedes en la pantalla, muy parecido a los dispositivos que se usan para hacer pruebas de embarazo, y que lo que hacen es detectar si tenemos nosotros antígenos del virus. Es decir, que alguna proteína del virus se está expresando en nuestro cuerpo, la estamos produciendo y la podemos detectar con un anticuerpo contra esa proteína. Normalmente lo que se usa es la proteína espiga o espícula como blanco y podemos ver entonces aquí que nos da una reacción colorida. Este es un control donde podemos ver si funcionó bien la prueba. Si nos da dos rayitas,
Mal, porque entonces quiere decir que somos positivos, ¿sí? Y esa es una de las cosas que hay que señalar, es que estas pruebas son menos sensibles que las de PCR. Y luego tenemos estas otras pruebas que les llamamos serológicas o de anticuerpos. Estas pruebas en realidad no se deben de usar para el diagnóstico de la enfermedad. Estas pruebas se usan para saber si ya estamos saliendo de la enfermedad y si tenemos anticuerpos que nos ayuden a combatir la enfermedad, ¿sí? Y estas pruebas normalmente detectan que nuestro organismo ya produjo anticuerpos de dos tipos, los que llamamos IgM y los que llamamos IgG, o si tenemos todavía de los dos. Y ahorita les voy a explicar por qué puede ser que tengamos de los dos y por qué monitoreamos estos dos anticuerpos. Bueno, este es un poquito a lo que quería llegar. ¿Qué debemos saber? ¿Qué nos interesa a nosotros saber de todas estas pruebas? ¿Cuándo las debemos usar? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Y qué nos dicen? ¿No? Entonces, tenemos las pruebas de PCR, que como pueden ver ustedes en esta gráfica, nos sirven desde los primeros días que estamos infectados, a partir del tercer día, segundo o tercer día que tuvimos contacto y nos hemos infectado, ya nos pueden ayudar a detectar la enfermedad. Es más efectiva en esta parte que son, digamos, después de 5 o 6 días de la infección y normalmente hasta los 17, 18 días sigue detectándose el virus. Pero puede detectarlo hasta después de más de 20 días. Entonces podemos saber que estamos enfermos con mucha seguridad. Las de antígeno tienen una ventana de utilidad más corta. Necesitamos ya tener síntomas para que sean efectivos, las de antígeno. Entonces son sobre todo en esta parte de la enfermedad donde hay síntomas que son útiles estas pruebas de antígeno y como les decía son menos sensibles que las de PCR. Por otro lado, nosotros vemos las de antígeno y aquí tenemos unas curvitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el RNA del virus? Pues cuando nos infectamos con el virus va aumentando la cantidad de RNA del virus hasta este punto y luego empieza a desaparecer el RNA del virus. Y por eso las pruebas de PCR son válidas desde ese momento y son más sensibles porque hay mucho RNA. Después las pruebas de anticuerpos están estas curvas verde y roja. La verde nos habla de cuándo se produce el IgM, que es un anticuerpo que es cuando tenemos la infección activa, ¿sí? Entonces, alrededor de los 7 días después de que nos contagiamos, se empieza o se esperaría que empezáramos a tener IgM. Este sube y después empieza a bajar. Cuando empieza a bajar, se empieza a producir el otro anticuerpo, el IgG. Y este IgG no desaparece rápidamente como el IgM, dura mucho tiempo en nuestra sangre y nos ayuda a protegernos y da inmunidad de largo plazo. Pero sí baja la cantidad de estos anticuerpos. En meses baja de manera importante. Y bueno, este es un poquito el mismo tipo de ejemplo que les estaba ayudando en la diapositiva anterior, pero nos habla también de cuándo es más transmisible la enfermedad. Entonces, las áreas rojas aquí son muy transmisibles y esto depende también del nivel de severidad que sufrió el enfermo con los síntomas, ¿no? Entonces, si fue un asintomático, la ventana en que es contagioso es muy corta. Si tiene una enfermedad leve, esta ventana de tiempo en la que es contagioso es más larga. Si la enfermedad fue grave, más larga. Y si es un enfermo de estado crítico, pues la enfermedad es todavía mucho más larga, ¿sí? Entonces, esto es para lo que nos sirve este tipo de información. Finalmente, vamos a cerrar con esto, ¿no? ¿Qué nos dicen estas pruebas distintas? Bueno, primero, las pruebas moleculares detectan segmentos específicos del material genético del virus, el famoso RNA. Los resultados de estas pruebas, 2 a 3 días. Algunos lugares se los darán en menos de 2 días. Las muestras se toman en nasofaringeas, igual que en otras. Los antígenos, la toma de muestra es similar
identifican proteínas del virus. El tiempo en que tenemos los resultados es muy rápido, por eso son conocidas como pruebas rápidas, que son 15, 30 minutos. Y luego tenemos las pruebas de anticuerpos, que como les decía yo, son útiles para saber si han desarrollado anticuerpos contra el virus y detectan estos anticuerpos IgG, IgM, que nos dan un poco la historia en la que está, o la parte de la historia de la que estamos en esta enfermedad. Y sirven para identificar cuando alguien estuvo infectado, pero no es una prueba diagnóstica. En estas se utiliza sangre como muestra. Entonces, en estos dos casos de las pruebas virales, nos dice, bueno, pues si la prueba es positiva, pues indica que estamos con una infección activa. Si es negativa, puede ser que no haya infección o que el virus esté en un periodo de incubación que no lo podamos detectar todavía, ¿sí? Mientras que en el caso de los anticuerpos, pues no sirve solo para determinar que estuvimos enfermos. Cuidado, no sirve para decir que somos inmunes. Nos puede dar un indicativo, pero no es para eso, ¿sí? Bueno. Finalmente, pues nada más recordarles que estamos en una carrera entre el desarrollo de estas variantes y la vacunación o la inmunidad de rebaño. Y esto es algo muy importante porque mientras más tiempo le demos al virus de reproducirse, de tener personas que puede infectar, pues más variantes se van a generar y tenemos el riesgo de que aparezca algo que no deseamos. Y finalmente, ya para agradecer al Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, donde hay un grupo muy importante de científicos del país trabajando de manera conjunta para darle seguimiento a esta devastadora enfermedad que hemos sufrido y que nos ha mantenido encerrados por mucho tiempo. Les agradezco muchísimo su tiempo y pues con todo gusto trataré de responder a las preguntas que me hagan con toda la curiosidad que tengan. Por favor, háganmelas llegar lo antes posible. Agradecemos la participación del doctor Alfredo Herrera Estrella y desde luego la participación de la doctora Alicia González Manjarres, quien desde hace 14 años hace posible este ciclo de ciencia. No me queda más que invitarlos a que sigan con nosotros en la programación que la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 43 ha preparado para todas y todos ustedes. Hasta la próxima.